Nosotros tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es la escatología bíblica y la escatología especulativa. Cuando nosotros hablamos de escatología bíblica, estamos hablando de cómo Dios dirige la historia en el cumplimiento definitivo del propósito de la creación. El aspecto, por ejemplo, digamos, de la escatología que es más especulativa, tiene que ver con aquellos eventos en donde alguien se atreve a decir o a comparar eventos bíblicos y los quiere poner en medio de lo que está pasando en el mundo. Ahí es donde nosotros como iglesia necesitamos empezar a entender qué es lo especulativo y qué es lo bíblico. Ajá. Ajá. Eso. O lo acomodamos de forma diferente. Por ejemplo, yo puedo decir, es que el terremoto que está programado y proyectado para Estados Unidos, este es el que habla Apocalipsis tal. Eso es lo especulativo. Eso es lo que nosotros no podemos saber. Lo que nosotros sí podemos saber es, desde el contexto y desde el texto bíblico, saber que se está cumpliendo con lo que el texto sagrado dice. Por ejemplo, si ustedes y yo estuviéramos estudiando esta noche la apertura de lo que el Cordero hace, cuando abra el sexto sello, que fue el que abrió ahí, la luna se oscurecerá y se pondrá de color rojo. Estamos esperando ahorita para septiembre la otra luna roja. Ya pasó una, no sé si las lograron ver. Ajá, sí supo del tema. Ahora, podríamos caer en especulación, pero que se está dando un evento sobrenatural, registrado, y esto es lo más interesante. La Biblia data de un tiempo tan atrás que estos eventos tecnológicamente no pudieron ser previstos por el escritor sagrado. Es decir, es que hoy pudiéramos nosotros decir, por ejemplo, esto de los zombies y esto de poner la parte robótica, no necesariamente humana, la parte robótica, a los robots hoy les ponen todo, hasta el sentimiento casi, es lo que les falta. Por ejemplo, cuando clonan a la famosa, la oveja, hoy entendemos y sabemos que hay mucha gente que está en ese proceso de la clonación. ¿Y qué es esto? Sino gente que no existía, que va a existir, clonada, ¿verdad? Entonces, los escritores bíblicos no sabían eso. Nosotros hoy sí sabemos que eso es posible. Tan posible que hoy yo puedo estar aquí dando un estudio y me pueden estar viendo en cualquier parte del mundo, ¿verdad? ¿Qué es entonces dónde toma fuerza la escatología bíblica? Toma fuerza en ese evento, en que el escritor bíblico, el escritor sagrado, nunca pudo saber lo que iba a acontecer. Sin embargo, todo lo que ha dicho se está cumpliendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes. ¿Cuánta gente está muriendo por las pestes? Bueno, por aquí ya nos cayeron un poco, ¿verdad? Y hemos visto y hemos experimentado muchas de las cosas que al final pensábamos que ya no estaban y ahora están. Vuelven algunas otras de las situaciones en donde los expertos hablan de una cepa nueva. Es decir, que cada vez toma más auge lo que es lo que escrituralmente está: pestes, hambres, guerras, eh, los fenómenos atmosféricos. ¿A dónde fue que cayó nieve un día de estos? ¿Se dieron cuenta? No, aquí en Costa Rica no, pero en una parte de Europa donde nunca había caído nieve y menos en este tiempo, y cayó nieve. Amaneció nevando. Ajá. Pero yo no me acuerdo en qué parte es. Pero ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a que nosotros logremos entender que hay un proceso y que hay un asunto.
al que hay que ponerle mucho cuidado. Por eso queremos estudiar esto, ¿verdad? Y vamos a conseguir y vamos a ver cuál es el propósito de todo esto. Entonces, vamos a ver la definición de lo que es la parte de escatología. La definición del griego es hatos. ¿Qué significa? Significa lo último. Lo último. Es el estudio de las últimas cosas. Cuando hablamos del estudio de las últimas cosas, estamos hablando de una doctrina que trata tanto del futuro del individuo como de los destinos eternos de la humanidad, así como en general del desarrollo del plan profético de Dios a través de la historia. El foco de interés se halla en el establecimiento del rey en un reino de Dios. Es decir, habiendo fracasado el primer Adán como cabeza de la creación en mantenerse él mismo sometido a Dios, Satanás viene a ser el Dios de este mundo. Este es el panorama que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de escatología. Que la escatología, aunque es la historia o el cumplimiento de las últimas cosas, estas últimas cosas fueron fraguadas desde el principio. Es decir, tanto Satanás, tanto Adán, son parte de todo esto, en donde al final del tiempo los grandes protagonistas serán otra vez ellos. En el final, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, Satanás será el último de los que será otra vez cautivado, ¿verdad? Y serán tirados al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Inclusive viene un proceso donde se levanta para tentar aún a los escogidos. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de la historia, de los últimos acontecimientos y en la parte de lo que significa, entonces necesitamos también entender lo otro. La doctrina de los últimos acontecimientos. Cuando nosotros decimos los últimos acontecimientos, hermanos, estamos diciendo que hoy lo que está ocurriendo dentro de los textos sagrados tienen la forma y la razón de ser lo último. ¿Qué vamos nosotros a esperar más? ¿Qué se puede esperar más? Por ejemplo, de lo ensangrentado que está el mundo. ¿Usted cree que pudiera haber algo peor? Cuando, por ejemplo, la Corte de Justicia declara culpable a un hombre que mata a su hijo de 2 años. ¿Usted cree que eso, qué superará eso? ¿Qué podrá superar eso? La muerte de los inocentes. ¿Qué podrá superar donde en Asia y en África mueren miles de niños día a día porque no tienen qué comer? Es decir, ¿qué podrá superar eso? Por eso cuando se habla de esto se está hablando de la doctrina de los últimos acontecimientos. Hay algo último que sí está pasando. El amor de muchos se enfriará. Y si usted lo quiere ver o no, es sencillo verlo, hermanos. Es el hombre por el hombre. Es lo terrible que nosotros como seres humanos estamos viviendo en medio de esto. Pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es el propósito del eschatos o de las últimas cosas o de la escatología? ¿Cuál será el propósito? ¿Por qué Dios puso eso ahí? ¿Por qué estamos hablando de los últimos tiempos? ¿Y por qué? ¿Por qué usted cree que tiene que ser así? ¿Cuál sería el propósito que usted le pueda ver a esto que tiene que terminar de esa forma? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería el propósito? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? O podemos ver un propósito, un objetivo, o no podemos verlo nada. ¿O qué podemos ver? Si a usted le preguntan, ¿por qué Dios está haciendo que esto acontezca? ¿Qué es su respuesta? Por la rebelión del hombre. Ajá. ¿Qué más?
¿Qué más podría ser? ¿Por qué creen ustedes que esto está pasando? ¿Por qué esto está dándose? No es que Dios, sí, Dios lo está permitiendo porque todavía la hora no ha llegado, porque el Padre no ha dictaminado, que es el que sabe, el que está sentado en el trono, pero el hombre cree que puede quedar impune y que puede seguir haciendo lo que le da la gana, ¿verdad? Pero aquí por eso tiene que ver mucho con el juicio, pero también dentro de este juicio, como decía Huguito, hay esperanza para los que creemos. Hay esperanza, para mí también esto trae esperanza de que no es que se va a terminar y ya chan chan y nos morimos y se acabó todo. No, no es así. Dios trae una esperanza para los que ponemos nuestra mirada en Él. Y hablando de acontecimientos, hoy salió en las noticias de cómo aquí están tratando los diputados de pasarlo a la ley de la eutanasia. ¿Verdad? Que yo decía, ay Señor, qué difícil, Señor. Yo le decía mientras oía la noticia, porque al final de cuentas ellos dicen que es para una muerte digna, ¿verdad? O para que el paciente decida cómo puede él morir. O sea, no, yo le decía, Señor, perdónanos, pero es que eso no puede ser, porque usted es el que es dueño de nuestras vidas, usted es el que sabe cómo, y nosotros tenemos que llegar hasta el fin. Si Jesús lo hizo, ¿por qué yo voy a brincarme y a rodear lo que usted ya ha hecho? Pero es eso, el hombre buscando cosas. El hombre buscando cosas para quitarse, digamos, de hacer lo que le corresponde delante de Dios. Sí, bueno, yo para no repetir todo, básicamente es eso, que yo veo que de la palabra desde el principio a fin lo que nos da es un mensaje de esperanza, ¿verdad? Que no acaba todo ahí, más bien es la apertura a algo eterno, ¿verdad? Para nosotros. Y yo creo que eso es lo que, a pesar de todo lo terrible que podemos ver, es esa fe, ¿verdad? Yo pienso que es fe, esa fe de que aunque no entendemos o bueno, deberíamos de entender, o aunque no conozcamos todos los acontecimientos, cómo se van a ir presentando, o yo tengo 1000 preguntas y ahora anduve leyendo ahí que hay diferentes formas de leer la palabra, de si el rapto es al principio, en el medio y al final, etcétera, ¿verdad? Pero al final lo que yo digo es eso, ¿verdad? Esa esperanza de que Dios en medio de todo esto está con sus hijos. Ok, Nati. Entonces es que yo me recordé lo que usted nos leyó el domingo en Apocalipsis 6, versículos 16 y 17, porque está hablando de los sellos y el final lo que él dice es que y decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces yo siento que es lo que decía doña Vivian Elena, juicio, ¿verdad? La ira de Dios. Ok, muy bien. Sí. Si Dios tiene un propósito en medio de presentarnos o de escribir estos acontecimientos, ¿verdad? Y yo también pienso que es un propósito también donde la gracia pueda sobreabundar. ¿Por qué? Porque la iglesia, al ver esto y saber que es una realidad, puede estar apercibida. O sea, para mí eso es más, o sea, yo sé que viene la parte del juicio y todo esto que han hablado, pero pienso yo que parte del propósito es para guardar en medio de todo a la iglesia también. ¿Por qué? Porque no podemos ser ignorantes de lo que está en la palabra y sabemos que cielo y tierra pasarán, mas las palabras del Señor no van a pasar. O sea, esto va a pasar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo veo el propósito de Dios de estar apercibidos como iglesia ante las cosas que van a venir. Ok. Bien, yo voy a darles una perspectiva. ¿Ah? Ajá. Entonces, sí, tiene que ocurrir, lamentablemente, ¿verdad? Por eso, donde hablamos de escatología, estamos conversando y estamos hablando y estamos haciendo el análisis realmente desde el propósito eterno de Dios. Vean, hermanos,
hay un asunto, y es una palabra que es inminente, ¿verdad? La inminencia. Inminente, es inminente, va a pasar, va a acontecer. Esto va a pasar y va a acontecer porque está escrito. Si usted quiere, se porta bien. Si usted quiere, deja de talar árboles. Si usted quiere, viene para la iglesia todos los días y se pone a servir y le da al Dios lo que es de Dios. Todo lo que usted quiera, esto va a pasar. El propósito entonces, desde la parte de escatología, tiene que ver con lo siguiente. 1 o A, anhelar la pureza. La pureza. Fortalecer la fe es la otra, anhelar la pureza. Segunda de Pedro 3, 13, 14. Si quiere alguien me lee ese texto solo como para ver. Anhelar la pureza. El propósito de Dios en medio de todo esto es que de verdad nosotros despertemos a una realidad que se va a dar en el cual el hombre no va a tener ninguna influencia porque no lo va a lograr. No importa qué hagamos, Dios ya lo tiene escrito. ¿Qué dice? Según de Pedro 3, 13, 14. ¿Quién dijo yo? Bien rápido. Sí, vamos, duro. Ok, ahí está. ¿Cuál es el otro? ¿Qué es el otro, otra parte del propósito? Bueno, fortalecer la fe. Cuando leemos Mateo 24, 32 al 36, nosotros vamos a encontrar que ahí es uno de los pasajes que ustedes estudiaron, es Mateo 24. ¿Qué dice? En el 32, 36. Corran, corran. Alguna gente que ha estudiado esta parte de este tema de la generación, no pasará esta generación, estamos al filo de ese cumplimiento, específicamente en el evento de Israel. Lo que pasa es que nosotros tampoco podemos entrar todo en el asunto de Israel. Nosotros necesitamos centrarnos en las escrituras, porque si no siguen apareciendo, ¿verdad? Las cosas que, ¿verdad? Los dispensacionalistas que parten las cosas en dispensaciones, que al final no les está saliendo la cuenta. Están, ¿verdad? La otra parte en donde se dice y ¿verdad? Se interpreta desde un pensamiento, se interpreta desde una forma de interpretación también que se cree que es esa o que no es esa, pero la Biblia se interpreta por sí misma, punto. Por ejemplo, Mateo 24 es clarísimo. Mateo dice, vea otro de los aspectos del propósito. ¿Para qué es? Para producir gozo. Apocalipsis 1:3, ¿qué dice, Ani? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, se va a producir un gozo si usted lo guarda, si usted sabe que eso va a acontecer. Hermano, y no es un asunto de tratar uno de asustar a la gente. De todas formas, yo creo que si hay sentido común, la gente tiene que empezar a ver que no es posible que en una caja de cartón dejen a 2 criaturas recién nacidas. Aquí no más. Es decir, hello. Es decir, esto ya se pudrió. ¿Cómo es que agarran y matan? Aquí cuánta gente han matado en estos últimos días. Sí, es muy fuerte esa parte. Por eso nosotros con esto y con esto que yo... Sí, doña Yetsi, perdón. Es la generación, por eso en el estudio, si se hace el estudio serio, ¿verdad? De la guerra aprender, ¿verdad? Dice, hasta que no venga y pase esta generación. ¿Cuál generación? ¿A cuál generación se estaba refiriendo Jesús?
¿Qué creen ustedes? No pasará esta generación, de la higuera aprended, dice. ¿Cuál generación? ¿Cuántos son una generación bíblica? No. Lo que pasa es que, imagínense que si nosotros tomamos la Biblia como el parámetro, Matusalén tenía ¿cuánto? Después de ahí vino otra generación. Por eso es que los números y los cálculos no funcionan desde nuestra matemática. Tiene que ser del texto sagrado. No pasará esta generación, es lo que Jesús dijo. ¿Cuál generación? $400. Por eso las generaciones, digamos, tienen que ser tomadas en cuenta del evento preciso de Dios a lo que se está diciendo. Cuando Jesús habló eso, estaba enseñándole a los discípulos y les estaba hablando de una generación. Se los voy a dejar de tarea porque ahí está contestada la pregunta. Ahí está. Si ustedes leen todo el texto, ¿sí leyeron Mateo 24? ¿Están seguros? Porque... Ajá. Sí, ¿cuál es la higuera? Vamos un tirito a Mateo 24, hermanos. Estoy fuera ya del asunto, pero no importa porque siento que hay como una inquietud. Y la idea, no, bueno, está bien, voy a ir, ahí voy, el Señor que nos ayude. Vean el acontecimiento de Mateo 24. Voy a leer mejor en otra versión. Voy a leer en el 60. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ok? Jesús pronuncia unas palabras y lo primero que dice en estas palabras, él les dice: ustedes ven esto, todo esto que ustedes ven aquí no va a quedar. Ustedes van a ver que esto no va a quedar. ¿Pudieron ellos ver esto? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Cuándo fue destruido el templo? En el 70, ¿verdad? Posiblemente ellos vieron eso y se acordaron. Pero vea el relato de los eventos, hay que llevarlos en un orden bíblico, porque yo no puedo decir que un orden cronológico, porque a veces no funciona así, aunque la cronología en esto. Ahora, noten en el verso 3, ¿qué pasó? Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vean la pregunta, hermanos, porque cuando hablamos de escatología es muy importante, bueno, de todas formas en interpretación bíblica es muy importante entender todo lo que está ahí, ¿verdad? Por eso la interpretación tiene que ir acomodándose dentro de los parámetros de lo que los estudiosos y de lo que las personas que Dios les ha dado tanta sabiduría nos han dado el método. Nosotros aquí como iglesia usamos el método gramático histórico, ¿verdad? Entonces, si la gramática y la historia aquí en este texto, yo tengo que entender que hay una pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Pero ¿qué es lo que Jesús dice? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie los engañe. Pareciera
que en este momento todavía Jesús no contesta la pregunta. Porque la pregunta no era esa. A Jesús le hubieran dicho, no, Jesús, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo van a hacer todas estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Pero Jesús sí da una pista y empieza Jesús a hablar de las pistas que van a darse. Si hay algo que nosotros debiéramos de tomar en cuenta para este momento, es esta sabiduría de Jesús. Mire que nadie los engañe. Yo pregunto, ¿está engañada la iglesia? ¿Está engañado el cristianismo? ¿Está engañado la sociedad? Hay engaño, hay comezón de oír, hay engaño. Es tan fuerte el engaño que no solamente se da en los círculos de la parte bíblica, se da en la parte social, en la parte política. Hay un engaño tan fuerte y tan profundo, hermanos, que aún gente que son llamados de Dios y que son gente que están ostentando alguna posición, llámese maestro, pastor, evangelista, están engañados y dan falsas doctrinas y engañan a la gente y engañan para... Y ya no es tan sutil el engaño. Lo que pasa es que la gente no quiere estudiar, a veces no queremos estudiar la Biblia y no nos damos cuenta de los engaños que se están dando. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla con respecto a sembrar la semilla, ¿verdad? Se siembra para sembrar la semilla, para que tengan fruto. Ustedes este texto lo oyen en medio de las iglesias, en medio de todos los lugares donde se requiere recoger dinero, y los evangélicos usan ese texto, es que usted tiene que sembrar la semilla para poder producir. En primera instancia el apóstol Pablo no estaba hablando de eso, no estaba hablando de un asunto de recoger plata para. Y cuando ese texto da lugar a recoger plata para, era no para el pastor. La plata que se recogía era para los pobres. De hermanos, que usted no va a hacer, si usted siembra, usted cosecha. ¿Sí? ¿Para quién? Para los pobres. ¿Se acuerda cuando es que a Pedro le encargó y Jacob le encargaron a Pablo? Pablo dice, usted dice, todo lo que usted dice es medio enredado, nosotros ni lo entendemos, pero le pedimos nada más que no se olvide de los pobres. Y Pablo es fiel en esto. Pero hay un engaño en esto, claro que sí hay un engaño. Hay un engaño porque al final todas las cosas están saliendo al propósito. Dígame dónde dice la Biblia que nosotros necesitamos iglesias, mega iglesias. ¿Dónde dice eso en la Biblia? O que nosotros necesitamos ser miles. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿O dónde dice en la Biblia que nosotros tenemos que tener un montón de fuentes de riqueza y lo último que se oye hoy es que nosotros vamos a tener la plata que tienen los inconversos y que Dios va a traer la plata a los inconversos? Aún nosotros en medio de esta iglesia, con toda la crisis financiera que podemos tener o la situación financiera que nosotros aquí tenemos que seguir resolviendo y confiando en Dios, pero a mí no se me ocurriría pararme aquí y decir, es que Dios va a traer un montón de gente que tiene mucha plata. Por ejemplo. Pero dígame si no es este el engaño de este siglo. ¿Verdad que sí hay engaño, hermano? Sí hay engaño porque al final a la gente le gusta ir donde está eso. A la gente le encanta, eso le gusta, a la gente le gusta. La gente piensa que el mover del Espíritu Santo es una manifestación de un montón de cosas. Y no saben que la primera manifestación del Espíritu Santo es santidad. Y cuando usted sea un santo y se santifique a usted mismo, por supuesto que Dios sí puede hacer un montón de cosas. Por eso esos aspectos del engaño, de la mentira, por eso es que el pueblo tiene que entender la parte teológica doctrinal desde otra perspectiva. Si a usted Dios le dio y usted siente un compromiso y usted tiene una responsabilidad y usted está
en un acercamiento y usted tiene una identidad en donde usted está funcionando y trabajando, que es una iglesia, por ejemplo, de usted de ahí. Ese es el tema. Pero vea hasta dónde hemos llegado, porque este es un juego. Como no tenemos que ver cómo pedimos. Entonces, cada vez Dios viene y le habla a alguien de un super y mega proyecto. Porque es la única forma como de sacarles. Si yo les digo a ustedes, vea, necesitamos cambiar las sillas, porque el Señor me dijo que cambiáramos las sillas. Entonces, al final sobre esto, yo trato de hacer, porque no somos nosotros personas que intimamos con Dios, y no hace falta que yo le diga a usted que hay que cambiar las sillas para saber que usted debería dar, porque necesitamos dinero para la obra del ministerio, para seguir dándole a los pobres, porque nosotros le damos a los pobres, o para seguir dándole el salario al pastor, o para... Pero con honestidad, con transparencia. Pero ¿por qué tenemos que inventarnos algo que el Señor me dijo? Este es el engaño del cual Jesús hablaba. Vea que nadie los engañe. Porque cuánta gente ha salido y cuánta gente ha sido echada afuera de la iglesia por causa de estas cosas que no son según Dios. Porque se han cometido barbaridades. Entonces, que nadie los engañe. Hermanos, no tiene que ser con la palabra. Hay un montón de púlpitos donde no se predica la palabra. A la gente le ponen la música y los ponen a cantar, los ponen a bailar. Después le piden plata y el pastor dice cualquier cosa y todo el mundo satisfecho. Esta es la parte del engaño. Pero ¿dónde se está produciendo el engaño? ¿Quién es el que produce el engaño? Para producir el engaño se requieren dos. Usted, que permite que yo le engañe, y yo, que soy un engañado, que quiero engañarlo. Jesús decía, cuidado que nadie los engañe, hermanos. Nosotros necesitamos entender por qué hay que decirle a la gente, autenticarle. A la gente ahora hay que autenticarle y decirle por qué tiene que ayunar. Hay que mostrárselo. Hoy la gente entró en un terror, y yo digo terror porque hoy todo es cuestionado, porque hemos malentendido. Hemos malentendido un poco de cosas porque nosotros no sabemos discernir. No sabemos discernir. Entonces, ¿cuánta gente no da en la iglesia porque piensa que el pastor se roba la plata? Y alguien podría decir, no, pero tal vez no es el pastor Donge, es otro pastor, pero igualmente yo, hasta que no me salga convencido de aquí, de otra cosa no. Y la gente empieza a escarbar, y la gente empieza a buscar, hermanos, la gente empieza a meter bulla, y la gente quiere cuentas, y la gente quiere... Yo digo, ¿qué es esto? ¿Por qué si yo estoy convencido de que Dios me dio a mí, yo le puedo dar? No importa a quién le doy, si Dios me pone en mi corazón que yo le dé. Pero este es el engaño de este siglo. Y Jesús estaba hablando, nadie los engañe. ¿Por qué? Vea lo que sigue diciendo, hermano. Ya me detuve ahí yo. Y estando sentado en el monte, le dijo, bueno, mire que nadie los engañe. Ahora les dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Qué es lo que la gente usa para que la gente pueda estar o dar? Entonces, ¿por qué aquella gente va a aquel lugar? Porque ellos piensan que ahí está Cristo. ¿Por qué la gente piensa? Es que mira lo que está pasando aquí y lo que está pasando allá. Nosotros somos mucho de esa parte que es la parte más sensible para ser engañados. Los sentires, los acontecimientos, lo que pasa. Y vean, porque yo no puedo seguir con esto de Mateo 24, si quiero lo estudiamos otro día, pero piensen en eso que acabo de decir, los sentires, las señales. Nosotros somos muy de ahí, y nosotros hoy vamos a ver en esta noche cómo responde Jesús a esto. Vean, no en este texto, sino en el otro que traía yo preparado. Dice, y en muchos, yo soy el Cristo y oiráis de guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya Jesús les está diciendo todo lo que va a venir, pero no es el fin. ¿Cómo
¿De cuáles guerras, rumores de guerras, de cuál violencia estaba hablando Jesús? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos, diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Jesús da el esquema, principio de dolores. Bueno, ¿qué son los principios de dolores? Guerras, temblores, terremotos y rumores de guerra. Esos son los principios de dolor. Bueno, ¿estamos ahí o no estamos ahí? Yo creo que hace rato pasamos esto, porque ya esto es rumores de guerra y guerra, ya no, la guerra está aquí. Ya no son rumores. ¿O si son rumores? No, está aquí y ahora. Está aquí en mi mente. Cuando yo pleiteo y peleo por los aspectos de fe, doy o no doy, vengo o no vengo, me comprometo o no me comprometo. Esta es una guerra que está ahí, hermanos, está ahí. Sirvo o no sirvo, soy fiel o no soy fiel, ahí está. ¿Sigo a Cristo o no sigo a Cristo? Y estoy hablando del cristiano en su lucha mental, en los comportamientos de la falta de santidad. ¿Y cuántos se salen? Pueden estar en la iglesia, pueden venir a la iglesia, pero están afuera, en sus placeres, en sus cosas, aunque vengan a la iglesia. ¿Sí? Esto es una guerra que está ahí. Principios de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y se engañarán a muchos. Vea, si usted quiere ver esto, vea los periódicos. Entonces, ¿quién está con Justo Orozco? Levanten su mano. ¿Quiénes están en contra de Justo Orozco? Levanten la mano. Que se vaya para la cárcel. Y usted ve posiciones, hermanos. Cuando usted ve las atrocidades de personas aquí que se dicen ser profetas y apóstoles, y las atrocidades que hacen en el manejo, hermanos, es que hoy estamos siendo cuestionados nosotros por los manejos de dinero que son brutales. Edificios de 200,000 millones de pesos. 200,000 millones de pesos. En un lugar en donde en el entorno y alrededor con eso podrían darle casas a todos esos que sacaron de esa finca, que son gente pobre que comen arroz, frijoles y plátano. Esa es la parte en la que no calza el evangelio. Esa es la parte en la que no calza. ¿Qué hacemos con una estructura de esa forma? Aunque yo le digo, yo creo que uno tiene que tener instalaciones adecuadas. Yo siempre he dicho cuál es mi sueño de Navidad aquí, ¿verdad? Hacer esto totalmente diferente. Pero otra vez, yo no voy a nunca he sacrificado a la iglesia, por eso nunca la hemos terminado. Nunca voy a sacrificar a la iglesia por eso, porque yo tengo que entender que el propósito y el principio está sobre otra cosa. Almas para Cristo. Pero el tema está en que si las almas para Cristo vienen sobre la motivación que se tiene que venir. Porque si se piensa en almas para Cristo, pensando en el signo de colones, entramos en otro conflicto. Porque muchas veces así es como funciona. Hermanos, es que están pasando muchas cosas. Y yo estoy asombrado, y no debería uno asombrarse a esas alturas, ¿verdad? Es que ayer me contaron de un asunto de un promotor que quiere traer a un cantante cristiano, ¿verdad? Y entonces le están diciendo bueno, lo invitaron a que participara a la empresa. Entonces, entonces él se quedó todo asombrado porque él en la reunión se da cuenta cuánto es la participación de algo muy pequeñito, pero esa empresa tendría que poner $25,000. Solo esa empresa, y está buscando como 10 empresas para traer una persona que cante 1 hora. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando con nosotros, los cristianos? Pero si usted lo trae, que posiblemente si trae a esa persona, llenará Pedregal o llenará el Ricardo Saprissa. En donde hoy estamos siendo investigados, la iglesia evangélica en Costa Rica, estamos siendo investigados por el asunto de lavado. Porque ¿quién tiene 200,000 millones de pesos para meterle a un edificio? ¿De dónde? ¿Y en qué momento?
en donde ese tipo de eventos que son multimillonarios vienen y resulta que es, y así funciona, 40% de la mafia de narcotráfico, y usted coge eso y me devuelve tanto y ustedes se dejan tanto y ya la plata regresa limpia, lavado. Hermanos, en donde nosotros aquí vemos fenómenos de fenómenos. Este país se está convirtiendo en un tema y la iglesia está siendo tocada ahí. Tocada. Yo sí les conté de un hermanito que recibió una ofrenda. No les he contado. Recibe una ofrenda un hermano de un lugar un poco apartado. Para que le haga, iba a ser ya el hombre en la iglesia y tacatata, hermanos. Con planos y todo. Y cuando les llegaron al hermano y le dijeron, y el hermano, un pastorcito humilde, dice, no, fue una ofrenda, el Señor me la mandó. Y le dijeron, no se la mandó el Señor. Esta plata viene de un cartel y usted tiene que devolver todo eso, y eso se salva porque le estamos creyendo en el principio de inocencia, que usted lo recibió como una ofrendita, papá. Pero esta plata viene de ahí, la venimos siguiendo desde allá. Así es que, y usted sabe, hermanos, y así se entra, y uno dice, puñes, qué torta, ¿por qué no discernimos? Bueno, Jesús está hablando de esto, se multiplicará la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio a todo el mundo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Les estoy diciendo todo esto porque Jesús todavía no ha contestado la pregunta. Jesús contesta la pregunta, ¿verdad? Cuando casi después de cuando dice de la higuera prendan la parábola, por eso entramos ahí. ¿Cuál es esa generación? Esta generación que está siendo engañada. Esa es la generación que tiene que pasar. Y ya la generación que está siendo engañada ya no están tan engañadas. ¿Verdad que ahora ya no es tan fácil que a usted lo engañen? Hay otros que siguen engañados, pero ya hay una perspectiva diferente, ya hay una amplitud. Nosotros ya sabemos cosas que antes no sabíamos. Nosotros estamos siendo una generación de que efectivamente hay una generación que sí busca la santidad, hay una generación que sí está buscando la paz con Dios. Hay una generación, hermanos, esta generación, hay una generación, y aquí habla él de la generación, inclusive cuando dice de la higuera prendan cuando su rama está tierna y brotan las, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. La generación que ha de acontecer y que tiene que pasar es este tipo de generación. Es una generación del engaño, de los placeres. Esta generación va a pasar. Y cuando esto llegue al fin, ¿saben cómo es que está pasando esto? ¿Se acuerdan cuando en los días de Noé? Bueno, hasta que la maldad esté llegando. Dios siempre ha actuado sobre la maldad. Cuando la maldad subió hasta el cielo, Dios vino y cortó. Esta generación tan mala, dice, no va a pasar. Dios va a venir a cortar. Alguna gente está clara, y más, alguna gente está hablando atrevidamente que nosotros no llegamos al otro año. Sí, unos en el 2018, otros en el 2000, ¿verdad? Lo que pasa es que uno no sabe el día y la hora. Lo que pasa es que los acontecimientos sí están declarando muy fuertemente que ya estamos muy cerca, hermanos. Es que tanta maldad ya es irresistible. Oye, y que nosotros estamos viviendo en un país privilegiado. Que nosotros no somos de las esferas donde usted ve a los chiquitos muriéndose de hambre en las aceras. Y usted ve la cantidad de gente muerta, de hambre. En donde hoy, bueno, perdón, don Adrián habló usted levantó la manita. Por ejemplo, digamos, la generación de la gente que vive cuando los eventos alrededor de Mateo 24 estén aconteciendo, es la generación a la que Jesús se refería, como que no va a pasar, no pasará.
Sí, realmente la escritura cuando habla de generación habla de una raza de gente, de un espacio, de un tiempo de gente. Y inclusive dentro de la profecía, algunos pudieron ver eso, pero no lo vieron todo. Y la profecía tiene un cumplimiento para cumplir. Porque, por ejemplo, cuando habla en 24 de la abominación desoladora, bueno, Etíoco Epífanes pasó y llegó al templo, mató a un cerdo y se sentó en el lugar santísimo. Pero eso se dio. Pero el registro bíblico dice que eso va a acontecer, porque cuando eso suceda, cuando venga el hijo de perdición, cuando venga el tiempo, y nosotros en cuál tiempo estamos, hay una apostasía tan impresionante en vivencia del cristiano, hermano. Porque apostatar es apartarse de los principios bíblicos. De los principios bíblicos. Entonces analicemos. ¿Quién se está apartando de los principios bíblicos? Solo un cristiano puede apartarse de los principios bíblicos. El que está afuera, está afuera. No tiene vela en el entierro. El problema es para nosotros. Bueno, hermanos, ya se nos, pero déjeme solo un minuto para introducirme eso. Dice, porque eso era el tema para realmente. Dice que vinieron los fariseos y los saduceos y se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, hermanos. Y le pidieron que le mostrara un señal del cielo, mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Noten, y ahí es donde vamos a empezar nosotros a hacer este trabajo con respecto a la parte de escatología también. Cuando Mateo pronuncia a los fariseos y los saduceos, está hablando y relacionando estos dos grupos como el liderazgo colectivo de los rabinos judaizantes o de los judíos de esa época. Él está diciendo los grupos de liderazgo colectivo de los rabinos del judaísmo son quienes, los fariseos y los saduceos. Jesús les dice exactamente eso. Es decir, cuando nosotros vemos esto y les dice Jesús, ustedes, y vea cómo empieza, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, para ponerlo a prueba. Es decir, tuvo la connotación de la prueba con miras a la destrucción. Jesús sabía que vinieron para ponerlo a prueba. ¿Y qué es lo que les pide? ¿Qué es lo que le piden ellos? Ajá, dígame cómo está definido hoy el cristianismo para hablar de escatología actual. Igual, ¿qué es lo que nosotros queremos? Milagro, si usted da, Dios le va a dar más. Si Dios lo sana, usted tiene que darle porque Dios lo sana. No estamos pidiendo señales. ¿Qué es lo que a la gente le gusta de un culto? ¿Qué es lo que dice la gente de una iglesia avivada? Los milagros, las señales, los prodigios, los milagros. Así, por eso ha entrado toda esa connotación y entonces hoy los demonios hacen fiesta con eso. ¿Y cuántos el 2 de agosto le dieron todos los testimonios de cómo la Virgencita fue que lo sanó? ¿Qué es? ¿Dónde está centralizado nuestro cristianismo? Por eso tenemos que estudiar la Biblia con mucha seriedad, en los milagros, en los prodigios, en lo que pasa, en lo que acontece, en lo que sucede. Yo creo que las experiencias espirituales tenemos que darle cabida y tenemos que ser personas que busquemos experiencia espiritual. Pero cuidado, caemos nosotros en los grupos de los judaísmos. Vean lo que le dicen y vamos a estudiar esto más a fondo. Una señal del cielo, es decir, cuando ellos hablaban de una señal del cielo, ellos sabían, Jesús había echado fuera demonios. Ellos vieron cómo Jesús había alimentado a 5,000 y a más. Ellos habían visto cómo Jesús había levantado a una niña muerta. Ellos habían visto todos. Pero ¿qué era lo que a ellos no les parecía? Ellos, a pesar de que vieron los milagros, la misma tentación de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, haga un milagro. Si usted, por eso es tan doloroso cuando la gente, a veces, no sé, yo no sé cómo llamarle a eso, pero cuando la gente se aparta, se deprime, se enoja, se molesta con Dios porque Dios no le da algo.
porque es la misma tentación de Satanás. Es lo mismo. Le dicen, Dios, hágame esto y yo. Entonces sí, Señor, si usted no me da, y dice la Biblia, pidan y yo les voy a dar. Pidan y yo les voy a dar. Pero ¿por qué no aceptar la voluntad de Dios, hermanos? Y yo sí creo que, hablando de esto en el cristianismo, igual que los saduceos, que los fariseos, nosotros estamos pidiendo una señal. Y vea lo que ellos le dicen, no, una señal del cielo, una señal de Dios. Eso es lo que le están diciendo, porque cielo ahí es igual Dios. Si usted realmente viene, ¿por qué? Porque a Jesús le dijeron, no, es que los milagros que usted hace son por el demonio. Eso fue lo que le dijeron.